Bueno, ya después del recordatorio entonces de lo que fue la clase anterior, vamos a abordar los temas en donde justamente habíamos quedado. Vamos a, en función ya de reconocer que una ecuación como esta representa en el espacio la ecuación de un plano, dijimos, bueno, a ver qué pasa si ahora me paro en situaciones especiales de estos escalares A, B, C y de estos coeficientes. La primera situación a analizar es, supongamos que la ecuación del plano con la que estoy trabajando es tal que este D, que es el término independiente, digamos el que no está acompañado por ninguna de las variables, vale 0. Si D vale 0, tendría un plano de esta forma, AX más BY más CZ igual a 0. Lo que uno puede ver es que ese plano es un plano que en particular contiene al origen de coordenadas. ¿Cómo me doy cuenta que yo este plano contiene el origen de coordenadas? ¿Cómo sé yo si un punto está en un plano en particular? No es muy difícil a cuando antes en la recta en el plano teníamos que ver si algún punto estaba en la recta. ¿Qué había que hacer? ¿Estamos al horno? Poner un valor cualquiera y fijarnos. No, pero no es un valor cualquiera. Reemplazar por los Reemplazar. puntos. A ver, decime, ¿qué reemplazarías? X, Y y Z por las coordenadas del punto. Perfecto. ¿Y acá qué pasa si yo reemplazo la X por 0, la Y por 0, la Z por 0? Me da 0. Queda 0. Da 0. O sea, esta ecuación se verifica. Entonces, bueno, si yo quiero, por ejemplo, no porque sea una justificación de todo esto, ya me di cuenta que las coordenadas 0, 0, 0 verifican la ecuación del plano cuando D es 0. Entonces, en particular, podría dar un ejemplo concreto, qué sé yo, 2x menos y más 3z igual 0. Cuando yo grafico ese plano, el grisecito, acuérdense que le gusta siempre a GeoGebra graficar el plano XY. Lo saco. Ese plano, fíjense qué pasa por el origen de coordenadas. Es el punto en común que tiene con los 3 ejes coordenados. Pasa por el origen. ¿Mm? Bien. Después vamos a seguir usando el GeoGebra para otras cuestiones. Bueno, ese es el primer caso a analizar. Vamos con otro. Como que vamos a ir transitando por los diferentes coeficientes y vamos a ir viendo, bueno, si alguno vale 0, ¿qué pasa en cuanto a particularidades que tenga ese plano con el que estoy trabajando? La segunda situación que vamos a plantear es, de esta ecuación general del plano, vamos a suponer que A vale 0, pero que B, que C y que D no lo son. Si A vale 0, obviamente la ecuación del plano se ve reducida porque esto no estaría, porque al ser 0 por X, eso queda 0, entonces lo único que sobrevive es la expresión BI más CZ más D igual 0, ¿no? Esta. Si uno quiere, puede acompañar la expresión con el para todo X. Aunque estando en el espacio, que uno ya da por hecho que el X, el Y y el Z están presentes, cuando el X no está, uno tiene que interpretar justamente que es para todo X. O sea, la aclaración no haría falta, pero de hacerlo tampoco está mal, como en este caso, ¿no? Yo ya sé que estoy en el espacio, la X está. ¿Qué significa que la X no esté acá? Que el coeficiente que acompaña a la X vale 0. Bueno, de este plano, lo que yo sé es entonces que si a propósito lo involucro al A igual 0, el plano en realidad lo que sucede es que sale de hacer esto. 0x más BI más CZ más D igual 0. El que vale 0 es el coeficiente que acompaña a la X, no la X, que es habitualmente el problema que tienen cuando me dicen quién vale 0. La X puede ser cualquiera.
Por eso se pone el para todo x, que total, cualquiera sea el valor de x, como va a estar multiplicada por 0, no va a involucrarse en modificar la cuenta que tiene acá relacionada. En todo caso va a ser 0 este término. Pero cuando lo escribo así, queda bien claro quién es el vector normal de este plano. El coeficiente que acompaña a la x, coma, el coeficiente que acompaña a la y, el coeficiente que acompaña a la z. Entonces, el vector normal de ese plano es este, el que está nombrado acá. En particular, este vector es perpendicular a este versor recontra archi super conocido, versor I. El versor I que tiene como componentes 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque hago el producto escalar entre los dos. ¿Se acuerdan que hacemos el producto de las componentes homólogas y sumamos? Cuando hacemos eso, el producto escalar me da 0. Entonces son perpendiculares. Quiere decir que en este dibujo interpreto que el vector normal, que lo podemos dibujar en cualquier punto sobre el plano, con respecto al eje X, bueno, a todo el eje X es perpendicular. Parecieran paralelos, ahora lo vamos a ver sobre el GeoGebra. ¿Por qué digo sobre todo el eje X? Porque si es perpendicular a este versor en particular que está sobre el eje X, va a ser perpendicular a cualquier vector que yace sobre el eje X. Yo les pregunto a ustedes, si quiero dar un vector genérico, que caiga sobre el eje X, ¿cómo me darían las componentes de ese vector? Un vector genérico seguro que caiga sobre el eje X. 1, 0. Cualquiera, uno genérico. Si tiene que caer sobre el eje X ese vector, obviamente que va a tener componente en Y, componente en Z, 0, y acá un número, digamos. ¿No? Bueno, por ahí no, que no sea nulo, para que no sea el vector nulo, pero cualquier otro número va a generar un vector que va a caer sobre el eje X. Entonces, cualquiera sea el vector que sobre el eje X caiga, ese vector escalar con este vector también va a tener producto escalar 0. Porque es como que a propósito se combinan las coordenadas, las que son 0 en uno, no lo son en el otro, pero sí al revés, ¿no? Hago el producto escalar y da 0. Entonces, el hecho de que el vector normal sea perpendicular al versor Y, me permite a mí poder hacer esta conclusión de que este vector normal es perpendicular directamente a todo el eje X. Y por otro lado, el hecho de que sea este vector normal perpendicular al eje X, me está diciendo a la vez que ese vector es paralelo a lo que sería el plano coordenado YZ. Entonces, este plano que acabo de dibujar, que no lo dibujé en realidad, que está dibujado, este plano es paralelo al eje X y a la vez es proyectante sobre el YZ. ¿Qué quiere decir proyectante? Que es perpendicular. Entonces, en este caso, una manera rápida de identificar estas consideraciones sería, cuando esta es la ecuación del plano, el plano es paralelo al eje relacionado con la variable que no está expresada, y a la vez es proyectante sobre el plano que tiene que ver con las variables que sí están expuestas en esta ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Cualquiera, uno cualquiera que podamos hacer acá. Me quedo dando vuelta a este pobre. A ver, lo modifico un poquito. A la X la hago desaparecer. Y acá pongo más 1. Me quedó como muy chiquito todo. A ver. A la I
Z. Bueno, a ver ahí, un poquito más. No, no cambió casi nada. Casi nada. Podría poner un -3 acá. Buah. Tarde de ampliar. Bueno, voy a ponerle nombre a los ejes, así siempre nos ubicamos bien. X. Y Z. Eso siempre es con el botón izquierdo del mouse. Bueno, yo no tengo mouse, pero con el botón derecho, digo, del mouse, sería poner ahí sobre la pantalla y poner la vista gráfica para poner estas cuestiones. Entonces aparece el nombre de los ejes como para ubicarme mucho más. Bueno, y lo que sucede, esperen que lo ubico de la manera que estamos acostumbrados, eje X, eje Y, fíjense que este plano, en relación al eje X, es paralelo, no lo está cortando. No lo está cortando. Y si hago el dibujo del vector normal, que en este caso sería el 0, 2, -3, este vector normal es obviamente perpendicular a este eje X. Y este plano a la vez, que está dibujado ahí, con respecto al plano IZ, lo corta de manera perpendicular. Es proyectante. Ahí. Proyectante sobre el plano IZ. Hagan esto de hacerse ejemplitos, que está bueno para la visualización. Y particularmente, uno lo que puede hacer es ahora cambiar el rol. ¿Qué pasa si ahora, en vez de pensar que la que es 0 es el numerito A, qué pasa si ahora pido que sea 0, por ejemplo, ahora el numerito B? Si partimos de esta ecuación como base, AX más BY más CZ más D igual 0, y ahora estoy considerando que B vale 0, pero que ninguno de los otros tres vale 0, la ecuación se ve reducida a esto. La I no aparece, pero como estoy en el espacio, doy por hecho que la I está. Significa que el coeficiente que multiplica la I vale 0. El vector normal, en este caso, ¿quién sería? Cero. No. No. A0C. A0C, exactamente. En este caso, este vector normal sería perpendicular ¿a qué versor tan conocido? J. J. Al J, exactamente. Como el J es el 0, 1, 0, a hacer el producto escalar de estos dos, me doy cuenta que el producto escalar es 0. O sea, este vector normal del plano es perpendicular a J. Eso quiere decir, y tratando de emular esta conclusión que habíamos hecho antes, que este plano es paralelo al eje, como plano, ¿no? Una cosa es el vector normal y otra cosa es el plano. El plano es paralelo al eje que se relaciona con esa variable que acá no está. O sea, este plano, como plano, es paralelo al eje Y. Y a la vez, ese plano, el mismo, es proyectante sobre el plano que tiene que ver con aquellas dos variables que acá sí están. Proyectante sobre lo que es el plano X, Z.
Me voy a ir acá. Ah, es cierto que quedan las líneas. Perdón. Acá. Pongamos que yo ahora, este no me va a servir. Pongo 2x menos 5, no, menos 5 no. Más 4z. Ahí, ¿no? Este plano, ahora, así dibujado el eje X y el eje Y. Fíjense que lo giro de tal manera que pueda ver que es ahora paralelo al eje Y, que es el verde, este, que ni se ve. Bueno, a ese eje es paralelo, no hay lugar de encuentro. Ahí. Paralelo, paralelo, paralelo. Y si busco quién es el vector normal de este plano el vector normal sería el 2, 0, 4. Que con respecto al versor J, o a todo lo que es el eje Y, ese vector normal es perpendicular. Y a la vez decir, voy a sacarlo un cachito, dijimos, este plano, que es paralelo al eje Y, del plano XZ, es proyectante. ¿Eso qué quiere decir? Que lo corta de manera perpendicular. Bueno, fíjense que al plano XY realmente, cuando me pongo de frente al plano XY, este plano, bueno, no me estaría saliendo muy bien, corta de manera perpendicular. Ahí. Me pongo bien de frente al XZ y realmente lo que veo es una línea, porque lo que está haciendo es cortar de manera proyectante sobre el plano. Bueno, y de la misma manera ahora me faltaba analizar qué pasaba si C valía 0. En este caso, de nuevo, si parto de la ecuación del plano AX más BY más CZ más D igual 0, y estoy en la situación en la que C vale 0 y el resto no, la ecuación se traduce en esto. ¿Quién es el vector normal en este caso? (001). ¿No? Ay, no, perdón. Me parece que vos ya te adelantaste a otra respuesta. Sí, sí, sí. ¿Quién sería el vector normal de este plano? A. ¿Qué sigue? B, ¿Qué sigue? 0. Pero, ¿Y este vector a quién querés decir que es perpendicular? ¿A quién es perpendicular? Famoso archi. Al eje K, ¿no es? Exacto. Como vector normal, este vector, porque hay que tener cuidado, el vector normal al plano, es perpendicular a todo lo que sería el versor K y por lo tanto es perpendicular a todo el eje Z. Todo el eje Z. Entonces, si el vector normal es perpendicular al eje Z, el plano, como plano, es paralelo al eje Z. Hay que tener cuidado de quién estamos haciendo referencia. Y si es paralelo al eje Z al plano, a la vez estoy diciendo que es proyectante sobre el plano XY, sobre el plano que se conforma con aquellas variables que sí quedan expuestas en la ecuación del plano. Parece medio trabalengua, pero después uno se va acostumbrando. Y siempre hay que hacerse algún que otro dibujito, ¿no? Como para no errarle. ¿Y qué pasa? Ah, una cuestión acá, a ver. Si quieren lo podemos ver sobre este último. ¿Qué pasa
si por ejemplo, en esta ecuación, en la que yo tengo AX más BY más D igual 0, que se ve que es un plano, fantástico, que es paralelo al eje Z. ¿Qué pasa si en este plano además D vale 0? O sea, la ecuación del plano es esta. Como D vale 0, la ecuación del plano se transforma en esta. Además de ser paralelo al eje Z, porque el vector normal sigue siendo el mismo, el vector no cambia en relación al que habíamos dicho recién, A, B, 0, el hecho de que D valga 0 también hace que este plano, además de ser paralelo a Z, en realidad, ¿qué otra particularidad tiene? Contiene a Z, porque Contiene pasa a por Z. el eje. Muy bien, porque pasa por el origen. O sea, la idea es que además de ser paralelo a Z, en realidad contiene a Z, ¿no? Si pasaba con lo otro lo mismo, digamos, este plano de acá, si D vale 0, el plano se transforma en AX más CZ igual 0. Este plano, que es paralelo al eje Y, en realidad cuando D vale 0 no solo es paralelo, sino que lo contiene a todo el eje Y. Y así, bueno, con cada una de las situaciones anteriores. Creo que alguien había respondido, pero me quedó tapadito. Vaya nomás. Vaya, no hay problema. Bueno. Ay, tengo que borrar. Apareció una nueva función en Zoom, que es como una pizarrita, que no está mala, pero cuando yo quiero señalar algo así, sin marcar, no se ve la manito. Entonces, no la uso. Uso el jam de siempre del Google. Bueno, a ver acá. Otras situaciones particulares. Ahora estamos en esta. Tengo el plano base de la forma AX más BY más CZ más D igual 0. Y ahora vamos a ir poniendo de a 2 0 en los coeficientes del vector normal. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el A y el B, ahora los dos primeros, son ceros? O sea, que la ecuación del plano se transforma en esto solo. No hace falta ponerlo, pero bueno, interpreto que es para todo X, para todo Y. ¿Quién es el vector normal en este caso? Cuando tengo esto. Esto es 0x más 0y más cz más d igual 0. ¿Quién es el vector normal? 00C. Bien. 00c, ¿no? 00c. O sea, el vector normal del plano tiene esta dirección, la del eje Z. Entonces, ese vector, al ser la dirección del eje Z, me estaría dando un plano que en este caso, como plano, es paralelo al plano XY. Es perpendicular ahora al eje Z y paralelo al plano coordenado XY. Caso particular ahora cuando de a 2 los coeficientes valen 0. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora yo al plano lo traslado un poco y digo, no sé, menos 4x más 8 igual 0, ¿no? Algo así. Fíjense que la ecuación del plano es un plano que, obviamente, es paralelo al plano XY, es el que le encanta dibujar a GeoGebra, que es este. Entonces, es el plano que estoy dibujando, es paralelo al plano XY. Y a la vez, es perpendicular al eje Z. Si en vez de haber sido esta, en vez de poner Z, hubiese puesto, no sé, X,
voy a sacar este que le gusta dibujar a GeoGebra. En ese caso, me queda un plano que es perpendicular al eje X, pero a la vez es paralelo al YZ. Que sería esta otra situación, esta de acá. Por supuesto que uno lo puede como escribir de una manera mucho más simple. Si yo el plano con el que estoy trabajando, por ejemplo en esta situación, era como escribí por ahí, algo parecido, no sé. Menos 4z más 8 igual 0. Digo, la verdad, yo lo que puedo decir acá es que despejo z, y z despejado de acá me queda que es igual a 2. Entonces la ecuación del plano habitualmente va a pasar por ser esta más que esta. Las dos están bien, pero cuando veo esta me parece que es mucho más aclaratoria de la situación. Esto sería el número 2 y el plano a la altura de z igual a 2 es un plano paralelo al plano XY, que es el que está acá. Está acá abajo. Obviamente esto es z igual 2, pero como estoy en el espacio, estamos dando a entender que es para todo X y para todo Y. Lo mismo si ahora es una expresión que se reduce a la forma Y igual a algo, ¿no? Un cierto valor constante, bueno, a la altura de Y igual a esa constante, trazo este plano, está acá, que es paralelo al XZ. Y tiene a todo el eje Y como perpendicular. Pero insisto con esto de GeoGebra que ayuda un montón en la visualización, muchísimo. Bueno, y acá, esta placa, en este momento la voy a saltear, porque la voy a volver a utilizar en el próximo PDF que les voy a compartir. Así que, si bien ya la dejo, porque yo ya la había dejado ahí, voy a venir al próximo PDF. Yo no me acuerdo si este se los había compartido ya, me parece que no. Les compartí solo los dos primeros. No, ese todavía no. No, bien. Digamos, la información completa está porque sí les había compartido este PDF completo, pero bueno, la parte donde la presentación tiene a lo mejor algún que otro color, no. Esta después se las comparto. Bueno, vamos a continuar con plano. Antes de ver esto de condición de paralelismo y perpendicularidad, me parece que vale la pena ver otras cosas. Este dibujito es lindo, es porque es aclaratorio. Cuando uno hace la presentación del eje X, el eje Y, el eje Z, y habitualmente en cada uno de los ejes ubica los versores fundamentales, el I, el J y el K, aparecen estos planos clásicos que son los planos coordenados. Así como están los ejes coordenados, están los planos coordenados. Entonces, cuando uno quiere hablar del plano coordenado XY, a veces lo escribimos así, el plano XY es este plano que está dibujado acá, y una ecuación que lo represente, porque yo cada vez que quiero identificar un plano necesito alguna ecuación, la ecuación que lo puede representar sin ningún problema es z igual 0. Fíjense que todos los puntos que están sobre este plano, tanto para este lado como para el de atrás, digamos, acá uno hace un dibujito acotado, todos estos puntos tienen la particularidad de que su coordenada z siempre vale 0. Entonces esa particularidad creo que me permite a mí escribir una ecuación representativa del plano. Este que es el plano coordenado IZ, acá se le agrega O del origen, O IZ, O XZ, O XY. Este plano, que podríamos habitualmente llamarlo el IZ, tiene la particularidad de que lo puedo identificar a partir de la ecuación que es X igual 0. Y este, que sería el plano coordenado XZ, la particularidad que tiene es que lo puedo individualizar con una ecuación de la forma Y igual 0. Entonces ya sabemos ahora de qué hablamos cuando hablamos de los planos coordenados. Estos son los clásicos. Bueno, ¿y qué son las trazas? ¿Qué son las trazas de un plano? Presentación, digamos, ¿no? Esto lo estamos definiendo.
Llamamos las trazas de un plano, donde yo tengo una ecuación del plano genérica, x más bi más cz más d igual 0, a las intersecciones de él con cada uno de los planos coordenados. Las intersecciones del plano con cada uno de los planos coordenados, a eso se lo llama trazas. Entonces, por ejemplo, como tengo 3 planos coordenados, me va a interesar encontrar en lo posible 3 trazas. Entonces yo, para encontrar las trazas, digo, bueno, a ver, si tengo 3 planos coordenados, empiezo con uno de los planos coordenados, con el plano coordenado XY. Cuando me dice que busca la intersección entre el plano y el plano coordenado XY, está buscando puntos en común. Entonces, bueno, pido eso. Pongo buscar puntos en común. Ustedes saben bien que mirando desde la teoría de conjuntos, lo que estoy haciendo es buscar una intersección. Eso es buscar puntos en común. Entonces acá voy a tener todos los puntos, como conjunto, todos los puntos que están en el plano. Acá tengo a todos los puntos que están en este plano coordenado. Lo que voy a pedir es la intersección entre los dos. Cuando yo pido la intersección entre los dos, es que estoy pidiendo puntos que simultáneamente estén en los dos conjuntos. Entonces voy a pedir que simultáneamente, y ahí pido un sistema, se cumpla ¿qué? AX más BI más CZ más D sea igual a 0, y Z también sea igual a 0. Los puntos que verifiquen simultáneamente estas dos ecuaciones son los puntos que van a estar en esa traza particular que estoy buscando. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Como ya Z sé que tiene que ser 0, lo puedo incorporar acá arriba, decir Z vale 0, y entonces en la ecuación que en las ecuaciones que uno presenta, en la primera de ellas, fíjense que Z no está. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando que Z vale 0. Lo reemplazo, lo pongo ahí arriba, pero sigo acompañando por Z igual 0 abajo. Porque si yo tengo 2 ecuaciones, el sistema va a tener que seguir teniendo 2 ecuaciones. Nada más que estoy usando el beneficio de conocer una donde ya sé que la variable Z vale 0. Lo pongo arriba. Esta es una de las trazas. Ahora vamos después a verlo en algún dibujo. Y así como tengo entonces la traza sobre el plano coordenado XY, lo voy a hacer con los otros dos. Entonces, cuando yo tenga la ecuación del plano AX más BI más CZ más D igual 0, y quiero la traza con el plano coordenado YZ, el plano coordenado YZ es el que se puede escribir de la forma X igual 0. Acá tengo la presentación, después veré quién es cuando haga el dibujo. Pero como X vale 0, lo puedo reemplazar acá arriba, y entonces el sistema queda como más chiquito en la presentación. Esto lo puedo obviar, y por eso queda esta presentación que ustedes ven acá, donde la X acá arriba no está. No está. Pero sí acompaño abajo por la ecuación X igual 0. Si yo solo pongo una ecuación como esta solita, en el espacio es un plano. Y no es un plano lo que estoy buscando. Y bueno, la otra traza con respecto al otro plano. Entonces, por ejemplo, voy a escribir uno que tenga lindas intersecciones. X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 menos 1 igual 0. Sí, para que me quede un poquito más grande las intersecciones, si no quedaba todo muy chiquitito. Bueno, acá tengo. A propósito, lo escribí así,
x sobre 2 más y sobre 3 más z sobre 4 menos 1 igual 0, porque quise escribir casi lo que es la ecuación segmentaria del plano para pedirle a propósito en la ecuación que le presento que en la x corte en 2, a la y la corte en 3 y en z lo corte en 4. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ese es el plano. Mira qué bien. ¿Quiénes son las trazas? Bueno, esto no va a servir para nada. Voy a sacar. Yo ahora voy a representar al plano XY. El plano XY, ¿qué ecuación lo representaría? Pregunto. Z0. Z0. Entonces, Z igual 0. Lo tengo ahí. No, me voy a poner otro color porque voy a ponerle rojo. Bueno. La traza sobre el plano XY es la intersección entre estos dos, entre la superficie de plano que yo tengo acá dada y el plano XY. Entonces, por supuesto, yo en GeoGebra le puedo pedir que me haga la intersección entre los dos, entre este, y ahí me marca, ¿no? Esta sería la traza con respecto al plano XY. Vamos a hacer ahora con respecto al plano IZ. Entonces, el plano IZ, ¿qué ecuación lo representa? Al plano IZ. X0. Sí, señora. X igual 0. A este voy a tener que dar un colorcito. ¿Qué les puse rojo a los planos? Bueno, le voy a poner rojo también. Ahora tengo este plano. El IZ. La traza sobre ese plano es la intersección entre el plano inicial, este, y el nuevo que acabo de hacer. Ahí, sobre el plano IZ, tengo entonces esa otra traza. Toda una recta. Y el que me está faltando ahora es el plano XZ, que es el plano I igual 0. Le vuelvo a poner el color rojo, ya que está que a todos los planos coordenados le estoy poniendo el color rojo. Y ahora tengo que hacer la traza relacionada con ese plano, con el plano XZ. Entonces hago la intersección entre ese nuevo plano y mi plano anterior. Las trazas son cada uno de esas rectas. ¿Mm? Había puesto 2, 3, 4 menos 1. Bueno. Entonces, si el plano, a propósito que lo escribí, X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4, puse menos 1 igual 0. Bueno, no le voy a poner menos 1 igual 0, directamente le pongo igual a menos 1. Las trazas serían una, X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 igual 1, con, por ejemplo, Z igual 0. Esta, en mi GeoGebra, con Z igual 0, este se va, este se va. Es esta, ¿no? O sea, esto es lo que yo tengo como la traza esta sería la traza. ¿Mm? La otra traza, ¿cuál sería? Dijimos X sobre 2 más Y sobre 3 más Z sobre 4 igual 1, y la intersección habíamos dicho en su primer momento con Y igual 0. Entonces, si Y vale 0, vengo al dibujito que teníamos,
es igual 0, esta no, esta no. Con i igual 0 es esta. Lo dejo ahí. Y la otra es, entonces, x sobre 2 más y sobre 3 más z sobre 4 igual 1, con, que me faltaba x igual 0. Cuando vengo acá, x igual 0, esta no, esta no. No sé qué está marcando ahí. ¿Qué será esto? No sé por qué me dejó esta marcada. ¿Qué será esto? Profe, disculpe que interrumpa, yo ahora a las 6 me tengo que ir, que tengo clase de inglés. Vos andás a hacer lo que quieras. Total, no hay problema acá. Esto no, Dale, dale. no te voy a Gracias. de nada. Bueno, esta con el plan y Z, pero me queda marcado. No sé por qué. Como que me está dejando marcadas las intersecciones. Se ve que le gustó dejar las intersecciones. Bueno. Tiene ganas. Bueno, listo. No voy a andar negando con este GeoGebra. Pero era ese el que me faltaba cuando me faltaba. X igual 0. Ese. X igual 0. Ahí va. Y esta es la otra traza. Bueno, nada, quería hacer algo ahí más con dibujitos. Bien. Ahí quedaba. Más chiquitín. Bueno. Ahí están entonces las tres trazas. Por supuesto que en cada uno de estos sistemas que yo puse, yo podría, si hubiese querido, en vez de dejarlo así, como ya z vale 0, acá podría esto haberlo sacado y me quedaba x sobre 2 más y sobre 3 igual 1, z igual 0. Acá, como ya y vale 0, podría haberlo puesto acá y me quedaba x sobre 2 más z sobre 4 igual 1, y igual 0, y acá lo mismo con x. Pero eso es cuestión de gusto. Yo si quiero lo puedo dejar expresado así sin ningún tipo de problemas. Bien. Esas son las trazas. Que ahí las dibujamos sobre el triángulo, porque bueno, si no va a ser medio como nos pasó en el dibujo, que se dibujan todas las rectas y es como bastante más complicado la interpretación. Yo les voy a presentar algo que son las ecuaciones paramétricas del plano, que no es algo que en general se dé mucho. Pero ¿saben qué? Después ustedes, el año que viene, van a estar en análisis 2, y muchas veces estas cosas van a ser súper útiles y no las habían visto en álgebra. Entonces, yo lo voy a dar, es algo bastante simple de entender. Probablemente en los ejercicios de la práctica no haya muchos ejercicios relacionados con esta situación, pero bueno, lo tienen y en algún momento les va a resonar y al menos no les va a resultar tan chocante cuando lo tengan que dar en análisis 2. Dice ecuaciones paramétricas del plano. Yo sé ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora aparecen ecuaciones paramétricas de un plano. ¿Cómo es esto? La idea es que ahora yo voy a tener un punto que está en el plano, y del plano, que yo habitualmente, del plano, tenía el punto de paso y un vector normal. Ahora no es esa la situación. Del plano lo que tengo es un punto de paso
y dos vectores, U y B, que están contenidos en el plano. O sea, son paralelos al plano. Entonces, yo voy a decir que un punto P cualquiera está en este plano si se cumple una condición. Les recuerdo la anterior. Antes era, un punto P estaba en el plano si cuando yo unía P1 con P, este vector con este vector normal eran perpendiculares. Este puntito lo mismo, unía con P1 y este punto estaba porque este vectorcito con este era perpendicular. Pero ahora como que cambiamos la perspectiva. Tengo dos vectores que son paralelos al plano. Si este punto P está en este plano, es porque cuando yo una P1 con P, este vector y estos otros dos, los tres, están dentro del mismo plano, son coplanares, yacen sobre el mismo plano, ¿no? Entonces un punto va a estar sobre este plano si estos tres vectores son coplanares. ¿Qué quiere decir que estos tres vectores sean coplanares? Por ejemplo, que uno de ellos se escriba como una combinación lineal de los otros dos. ¿Qué era eso de combinación lineal? Que existían escalares, que los puedo llamar S y T, que hagan que este vector, P1P, se escriba como S numerito por U más S otro numerito por B. S y T son escalares, U y B son vectores. Y esto era una combinación lineal. Esta consideración, que antes poníamos esto, ¿no? P1P, escalar N, tenía que ser 0. Ahora, en estas circunstancias, se traduce en P1P igual a número por U más número por B. Acá esto lo habíamos escrito por componentes y apareció la ecuación general del plano. Cuando ahora esto lo escribo en componentes, aparece lo que se llaman las ecuaciones paramétricas del plano. Y nada, yo del punto P es un punto de coordenadas X y Z, P sub 1 es un punto de coordenadas X1 y 1, Z1, el vector U es un vector de componentes U1, U2, U3, el vector B es un vector de componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces esto que está escrito acá lo escribo todo en componentes, todo. Esto es P1P. Esto es el escalar por el vector U más el escalar por el vector B. Como estas dos expresiones son iguales, es como tener la igualdad entre dos vectores. Acá tengo X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Que tiene que ser igual a S U1 más T B1 como primera componente. La segunda componente es S U2 más T B2. Y la tercera componente es S U3 más T B3. Y aparecen acá abajo las ecuaciones paramétricas del plano. Porque ahora lo que hago es igualar componente a componente. Voy a ampliar un poquito. Fíjense que en las ecuaciones paramétricas del plano aparecen acá las coordenadas del punto de paso. S, S, S por las componentes de uno de los vectores paralelos y después más T, T, T y acá las componentes del otro vector que es paralelo.
Esas serían las ecuaciones paramétricas de un plano. Ahora, yo hago en esta situación, ya que estamos, una pregunta. Si a mí de el plano me dan la información de estos dos vectores que son paralelos al plano y tengo un punto de paso, con esto yo ya podría dar al plano paramétricamente. Supongamos que yo no lo quiero dar en forma paramétrica al plano, que lo quiero dar en forma general, es decir, de la forma AX más BY más CZ más D igual 0. Punto de paso lo tengo. ¿Cómo encuentro un vector normal? ¿No? ¿No hay una idea? Profe, yo estoy escuchando, pero no sé la respuesta, así que por eso no contesto. A ver, pensemos, ¿no? Yo necesito del plano encontrar un vector normal. No lo tengo. Pero sí tengo dos vectores que del plano son paralelos. Producto escalar. Casi. Vectorial, vectorial. Ajá. Claro, si yo hago el producto vectorial entre estos dos, seguro me da un vector que es perpendicular a los dos. Y si es perpendicular a los dos, va a ser perpendicular a todo el plano donde esos dos vectores están. Exactamente. Si yo quiero entonces encontrar la ecuación general de este plano, lo que haría es el producto vectorial entre esos dos vectores que me dicen que son paralelos, y este va a ser candidato a ser visto como vector normal. Y punto de paso lo tengo. O sea que tengo manera de encontrar la ecuación general del plano. Pero, digamos, si yo tengo dos vectores paralelos al plano y no quiero hacer semejante cantidad de cuentas de producto vectorial, podría, ¿por qué no?, dar estas que son las ecuaciones paramétricas del plano. Fíjense que casi ni cuenta hago. Si me dan el punto de paso y tengo las componentes de esos dos vectores paralelos, escribo esto y ya tengo el plano. Ya terminó. Quiero trabajar un poquito más para encontrar la ecuación general del plano. Bueno, voy a tener que hacer esto. Producto vectorial, encuentro el vector normal y después tengo que buscar quién es el D que lo acompaña para que el punto P1 esté en el plano. Son estrategias válidas las dos. Bueno, entonces vimos algunas posiciones especiales de los planos y acabamos de ver una situación particular que son las ecuaciones paramétricas. Así como están las de la recta, también están las del plano. Y algo que me pueden llegar a pedir entre planos es el ángulo entre los dos planos. ¿Cómo lo vamos a definir? A ver si viene el dibujito este. Sí. Fíjense cómo lo vamos a definir. Supongamos que tenemos dos planos que se cortan, ¿no? Acá tengo uno de los planos, es este que está acá. Y por acá, chingui, 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 chingui. Bien, ¿eh? Y el otro plano es el que tengo por acá. Este otro. Profe, ahí Martina me dice que se le cortó el wifi, que por eso se tuvo que desconectar. Ah, no, pero yo no me doy cuenta. No, bueno, pero ella me pidió que te avise por las dudas. Bueno, no hay problema. Ah, porque ya somos 5. Ahí sí puedo ver la cantidad que somos. Claro, quedamos menos, sí. Pero no quiénes son los que están. Bueno, mientras no se me corte a mí también. No, que no se corte. Bueno, el ángulo entre esos dos planos lo vamos a definir como el ángulo de la sección normal del diedro, porque ¿a qué se le llama diedro?
porque cuando yo tengo esos dos planos que se cortan, esos son dos planos que se cortan, podría estar pensando en que el diedro es todo el espacio generado entre dos semiplanos, de esos dos planos que se cortan. Todo esto que queda entre estos dos semiplanos, en donde hay una recta en común, que sería esta arista, todo lo que queda acá adentro sería un diedro. Si tomo este semiplano y me voy con el otro para allá, acá tengo otro diedro. Es esos 4 espacios que quedan cuando corto dos planos entre sí. Espacios infinitos, ¿no? Entonces, cuando se define el ángulo entre dos planos, se define como el ángulo de la sección normal al diedro, la sección normal es esta, el diedro, determinada por ambos planos. O sea, yo a todo el diedro lo intersecto con un plano que es perpendicular a esta recta para quedarme sobre un plano. Entonces, el plano azul con el plano negro se va a cortar en una recta. El plano rojo con el plano negro se va a cortar en una recta. Y acá es el ángulo que se forma entre los dos. Puede ser ese ángulo o puede ser este ángulo, cualquiera de los dos. Lo que sí va a pasar es que entre ellos van a ser suplementarios. Alguno de los dos voy a encontrar. Entendiendo eso, para encontrar el ángulo entre esos dos planos, decimos, bueno, ¿y cómo lo encuentro? Bueno, como siempre vamos a caer en vectores. Todo el tiempo vamos a estar cayendo entre vectores, porque es lo que yo sé trabajar, ¿no? Entonces vamos, en este caso, definir el ángulo entre dos planos, cuando esos planos los tengo dados en forma general, como el ángulo que se forma entre los dos vectores normales. No me quedó muy lindo. No. Yo tengo este plano pi sub 2, del cual de pi sub 2 tengo un cierto vector normal. De este plano pi sub 1 me paro en ese puntito en particular y trazo su vector normal. El ángulo entre esos dos vectores normales sería uno de los posibles ángulos que se forman entre estos dos planos, porque o es este o es su suplementario, alguno de los dos. Entonces caigo en vectores. El ángulo formado por esos dos vectores normales va a coincidir con uno de los ángulos de esa sección normal de la que hablamos. Entonces, al caer en vectores, yo puedo calcular el ángulo a partir de una aplicación del propio producto escalar. Ahí sí es producto escalar. El producto escalar entre dos vectores habíamos hecho el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, solo por un ejemplo, digo, yo tengo el plano de ecuación 2x más y menos 3z más 2 igual 0. Tengo el plano de ecuación menos x más y más 2z menos 3 igual 0. Y quiero saber el ángulo que forman entre los dos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si este es el plano pi sub 1 y este es el plano pi sub 2, tomaré el vector normal asociado al primer plano. ¿Quién es el vector normal de este plano? Del primero. ¿Quién es el vector normal de ese plano? De este. ¿Me dejaron? ¿Me dejaron? No, Eh, profe. 2, 1 menos 3. Ahí está. ¿Qué estaba? ¿Tomando mate? ¿Qué estaba haciendo? Estaba pensando. ¿Quién es el vector normal asociado al otro plano, a pi sub 2?
-1, 1, 2. Bien. Entonces, uno de los posibles ángulos entre pi sub 1 y pi sub 2 lo voy a encontrar haciendo el ángulo entre n1 y n2. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a hacer uso del producto escalar. El producto escalar entre n1 y n2 lo hago de acá. ¿Qué me quedaría el producto escalar? ¿Cómo me queda el producto escalar entre n1 y n2? 2 menos 1. Producto escalar, no vectorial. Me quedaría 2 dividido menos 1. No. Era el producto entre las componentes homólogas y sumar. 2 por menos 1, menos 2. Ay, era literalmente todo lo que dije, no era. No. A ver, decime, es 2 por menos 1, más. Claro, más 1 por 1, más menos 3 por 2. Bien. Bien. Entonces, del lado de la izquierda de esta fórmula voy a poner eso, menos 2, más 1, menos 6. Que va a tener que ser igual a el módulo del primer vector. ¿Cómo calculábamos el módulo del vector? La raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Perfecto. Me va a quedar raíz de 4, más 1, más 9. Por el módulo del otro, la raíz de 1, más 4. Y todo por el coseno del ángulo que se forma. Entonces, lo que quiero decir es que voy a tener número igual a número por el coseno de alfa. De ahí despejo el alfa. Con la calculadora hago la inversa del coseno del resultado que quede de despejarlo, y ahí encuentro entonces el valor del coseno. No me va a quedar algo así. De este lado me queda menos 7 sobre esto que es la raíz de 14 por la raíz de 6 igual al coseno de alfa. Inversa del coseno del numerito que ha quedado acá espantoso, y ese va a ser el ángulo formado. Al menos uno de los dos. ¿Tá? Va a ser un ángulo, en este caso, mayor de 90. No importa, ese es uno. De última, si quiero encontrar el otro, encontraré su suplementario. Pero digo, es muy de cuentitas, no hay mucho. Lo que pasa es que sí tengo que entender cómo es la presentación. Cada vez que tenga dos planos, al momento de calcular el ángulo entre los dos, traslado el problema al ángulo entre los vectores normales. Eso es lo que quiero que quede en realidad, ¿no? Buenísimo. Acá aparece esta placa que les decía que va a aparecer ahora, que aparecía antes. Así como con rectas, habíamos visto esto de la condición de perpendicularidad y paralelismo entre rectas, vamos a hacerlo con planos. Entonces, yo siempre se los digo, hagan dibujitos a mano alzada. A mano alzada quiero decir como para que les indique a lo mejor algún tipo de idea. Si yo tengo un plano, y tengo otro, que con él es perpendicular, este lo llamo pi sub 1, a este lo llamo pi sub 2. De este plano yo voy a conocer un vector normal. De este otro yo voy a conocer otro. Esperen que me quedo medio feucho. Vector normal. Ahí. Si estos planos, que yo dibujé acá medio patrusqui. Oh. Estoy haciendo cualquiera, ¿eh? Decía, acá tengo uno de los planos, al que llamo pi 1. Acá tengo este, al que llamo pi sub 2, ¿no? Entonces decía, tengo n1 y acá tengo n2. Digo, si estos dos planos son perpendiculares, digo, ¿cómo hago para en un ejemplo concreto ver
o chequear que son perpendiculares. La mejor manera siempre es pasarle la posta a los vectores, porque sé trabajar con vectores. Entonces me doy cuenta que si conozco el plano pi sub 1, conozco un vector normal de él. Si conozco el plano pi sub 2, conozco un vector normal de él. Si estos dos planos son perpendiculares, ¿cómo van a tener que ser estos dos vectores normales? Paralelos. Son paralelos, ¿no? Perpendiculares también. Este, por supuesto que es perpendicular a pi 1. Este es perpendicular a pi sub 2. Si los dos planos son perpendiculares entre sí, estos dos vectores normales entre sí tienen que ser perpendiculares también. ¿Tá? Si pi 1 es perpendicular a pi 2 como plano, va a tener que pasar que estos dos vectores normales entre sí van a tener que ser perpendiculares. La manera de chequear que dos vectores son perpendiculares es haciendo el producto escalar y viendo si da cero. Y el producto escalar, ¿cómo lo sabemos encontrar? Producto de las componentes homólogas y sumamos. Si eso sucede, entonces los planos van a ser perpendiculares. Ahora con la condición de paralelismo. Yo tengo un plano que es paralelo a otro plano. Paralelos, ¿no? Y de cada uno yo tengo un vector normal. De pi sub 1 tengo un vector normal. De pi sub 2, no sé, tengo un vector normal por ahí abajo. Si los planos son paralelos, estos dos vectores normales entre sí, ¿cómo van a tener que ser? Paralelos. Digamos, no me queda otra. Si los planos son paralelos, necesariamente los vectores normales cuando los comparo entre sí tienen que ser paralelos. Y ahí caigo en una condición entre vectores. Cuando dos vectores eran paralelos, cuando uno se escribía como un escalar por el otro. Entonces la idea era que esto escrito por componentes, lo veo de esa manera. Que si ninguna de las componentes de los vectores es nula, fíjense que yo puedo hacer esto. De esta primera ecuación despejo acá y me queda a sub 1 sobre a sub 2. ¿Quiénes son a sub 1, a sub 2? Son los vectores normales de cada uno. Este es a sub 1, p sub 1, c sub 1. El de este es a sub 2, b sub 2, c sub 2. Esas son las componentes de cada uno de estos vectores normales, ¿no? Si son paralelos, quiere decir que la primera componente de N1 es un escalar por a sub 2. Y lo mismo con las otras, con el escalar siempre el mismo, ¿no? Entonces, si despejo K de la primera ecuación, me queda que es a sub 1 sobre a sub 2. Pero el mismo K, el mismo, de la segunda ecuación, queda despejado como b sub 1 sobre b sub 2. Entonces tiene que ser igual a b sub 1 sobre b sub 2. Y el mismo K, de la tercera ecuación, se puede escribir como c sub 1 sobre c sub 2. O sea que una manera de ver si los dos vectores son paralelos, esto ya lo habíamos nombrado en su momento cuando vimos vectores, es chequear la condición de proporcionalidad entre sus componentes. Pero para que esto tenga sentido, ninguna de las componentes tiene que ser nula. Entonces, bueno, no es algo que lo puedo hacer siempre. Si no, me quedo acá. Que un vector es un escalar por el otro. Y estos planos llegarían a ser coincidentes, digamos, no solo paralelos, sino que en realidad estoy hablando del mismo plano, si además esa condición de proporcionalidad se estaría dando también con el coeficiente independiente,
con el que no está acompañado por ninguna de las variables. Acá tendríamos la situación de ser dos planos coincidentes. Pero un caso muy particular. Al momento de chequear el paralelismo, lo único que hago es fijarme en los dos vectores normales. ¿Mm? Y cuando no sean ni perpendiculares ni paralelos, van a formar un ángulo que a lo mejor a mí me va a interesar conocer, y bueno, lo haré con las consideraciones que vimos recién. Y bueno, viene lo que venía para recta. Distancia de un punto a un plano. Esto no les va a resultar tan desconocido, porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para encontrar la distancia de un punto a una recta, ahora para distancia de un punto a un plano, lo mismo. Yo ahora tengo un plano conocido, o sea, el plano lo conozco, acá tengo la ecuación del plano. Y voy a tomar un punto que no está en el plano, este puntito de acá. ¿No? Usar otro color acá, azul. Este puntito, P1, no está en el plano. Porque si el punto está en el plano, no tiene sentido calcular la distancia porque la distancia va a ser 0. No que no tenga sentido. Si el punto está en el plano, la distancia es 0. Entonces como que no tiene demasiada gracia. Si el punto anda acá, anda acá, anda acá o anda acá, la distancia a la que se encuentra el plano es 0 porque está en el mismo plano. Como que tiene un poquito más de sentido y de jugo cuando el punto no está en el plano y está obviamente a una distancia. ¿Cómo lo encuentro? Hagan memoria porque es lo mismo que hicimos para recta. La distancia de un punto a este plano es la longitud del segmento, determinado por P1 y por el punto R, que ¿quién es el punto R? La intersección de la recta perpendicular al plano, que pasa por P1 con el propio plano. A ver, lo voy a hacer acá desde cero. Tengo el plano. Tengo este punto P1 por fuera. Como conozco el plano, del plano tengo un vector normal. Entonces yo voy a trazar por P1 una recta que es perpendicular al plano. O sea, es una recta que tiene la dirección del vector normal, pero que pasa por P1. Esa recta con el plano se va a cortar en un punto que yo lo estoy llamando R. La distancia del punto al plano sería la longitud de este segmento, que es lo que está puesto acá. Bueno, fantástico, ¿cómo lo calculo? Para calcularlo, la idea es la siguiente. El dibujo está acá, yo lo estoy haciendo como desde cero. Voy a tomar un punto que lo voy a llamar P0, un punto que está en el plano. Un punto P0 que está en el plano es un punto de coordenadas x0 y 0, z0, que pertenece al plano. Es decir, que verifica esta ecuación. AX0 más BY0 más CZ0 más D es igual a 0. Pasa esto para el punto P0. A ese punto P0 lo voy a unir con el punto P1. Sobre el punto P0 voy a trazar el vector normal del plano. En vez de hacerlo como por ahí, en cualquier lado, a propósito el vector normal lo voy a dejar acá, con punto de comienzo en el punto P0. Entonces, esta línea de puntos lo hago a propósito nada más, pero no porque sea relevante, voy a proyectar el vector P0, P1 sobre la dirección de este vector normal. Al proyectarlo, por supuesto que me vengo de manera perpendicular, al proyectarlo, obtengo sobre esta proyección este vector, que sería la proyección
de P0, P1 sobre el vector normal. Esta proyección, que es un vector, el módulo coincide con la distancia, ¿no? Esto coincide con esto. No sé si quedó muy lindo el dibujo, pero bueno. Esto sería un poco la explicación, ¿no? Entonces, la distancia que busco coincide con el módulo del vector proyección de P0, P1 sobre el vector normal. Módulo, estas barras de módulo, porque esto es vector proyección. Por supuesto que esto está escrito. Acá, ¿no? La distancia es el módulo del vector proyección P0, P1 sobre el vector normal. Y a partir de ahora, lo que viene escrito, a partir de acá en adelante, es tal cual lo que hicimos para recta. La diferencia es que acá los vectores son todos de 3 componentes. Pero esto es idéntico. Lo mismo que hicimos para recta, lo estamos haciendo ahora para el plano. ¿Está? El módulo de este vector proyección coincide con el valor absoluto del numerito P, ese numerito chiquitito que llamábamos en su momento para la parte de la proyección. Y acá lo podíamos encontrar de esta manera. Son todas fórmulas ya dadas en la instancia de vectores. Escritas por componentes. Digo, no me detengo porque es idéntico lo de recta en el plano que lo hicimos súper detallado. Por componentes nos encontramos con esto. Como el punto x0 y 0z0 verificaba la ecuación del plano, todo esto es D. Y entonces fíjense, yo voy directamente al resultado final. La distancia del punto P1 al plano surge de, fíjense que tiene súper parentejo con la fórmula que encontramos con recta, es valor absoluto de esta expresión, a la que está igualada a 0, digamos, en el plano, en donde la x, la y, la z la reemplazo por las coordenadas del punto y lo divido por el módulo del vector normal. Entonces, si yo tengo un plano de la forma 2x menos y más 3z menos 1 igual 0, y el punto P1 es un punto de coordenadas 1, 2, 1, y quiero calcular la distancia a la que se encuentra P1 de este plano, lo que tengo que hacer es valor absoluto de esta expresión, que es la que está en la izquierda, en donde a la x, a la y y a la z las reemplazo por la coordenada del punto. Entonces me queda 2 por 1 menos 2 más 3 por z menos 1. Valor absoluto de eso. Dividido el módulo del vector normal. La raíz cuadrada de, el vector normal es el 2, 1, 3. El módulo es 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que acá tengo 2 menos 2, bueno, se termina cancelando. 3 menos 1, 2. Valor absoluto de 2 es 2. Dividido la raíz de 9 más 1 más 4. La raíz de 14. Esta es la cuenta. Una vez que uno ve la fórmula, la aplica rápido. Toda esta parte de la demostración, que es la que uno por ahí tiene que ser un poquito más puntilloso, es la que por ahí yo voy a indagar al momento de hacer la teoría. No ahora para ejercicios de práctica, por ejemplo. Ustedes lo que tienen que saber para la práctica es la fórmula final. Con eso es suficiente. ¿Mm? Y esto les pregunto, tengo dos planos que son paralelos. ¿Cómo calcularía la distancia entre esos dos planos paralelos? ¿Cómo lo haría?
porque la fórmula que yo conozco es distancia de punto a plano. ¿Cómo hago? ¿Puedo usar esa fórmula y usar el punto de un plano para compararlo con el otro plano? Bien. Ah, Bien. Voy a tomar, por ejemplo, un punto de este plano y le voy a calcular la distancia al otro. Eso. O al revés, tomo un punto de acá y le calculo la distancia al otro. Eso. Muy bien. Esa es la idea. Entonces uno dice, siendo P sub 1 un punto que pertenece al plano pi sub 1, la distancia entre pi sub 1 y pi sub 2 la voy a poder calcular como la distancia entre el punto P sub 1 y el plano pi sub 2. Y con esta fórmula sí la sé aplicar porque la acabamos de dar. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se hace. Me parece muy bien. Bueno. Esto, intersección entre planos. Cuando uno pide intersección entre planos, a nivel de álgebra, digo, de la parte algebraica, estoy pidiendo, cuando uno pide intersecciones, puntos en común. Yo tengo un plano, tengo otro, tengo otro. Cuando me pidan los puntos que están en la intersección de los tres planos, lo que me está pidiendo, básicamente, es que resuelva el sistema conformado por 3 ecuaciones y 3 incógnitas. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cómo podríamos resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Yo sé hacer de 2 y 2, ¿no? ¿Cuál podría ser una técnica? Veo un ejemplo concreto. Si yo tengo que hacer 2x más y igual 2 y x menos 3y. Sustitución puede ser. Claro, iba para ese lado, ¿no? Cuando uno tiene que resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por ahí lo que hace es pensar en una sustitución, como una posible opción, no es la única. Pero qué sé yo, uno de acá. O igualación capaz. O igualación, exacto. Todas esas cosas, ¿no? Pero suponete que hago eso de sustitución. Acá elegiría la segunda de las ecuaciones, por elegir una. Hago x igual a menos 3y, x igual a más 3y más 5. Esto lo reemplazo acá arriba, despejo y una vez que despejo y, ya, reemplazo acá y despejo x. Esa sería la opción para 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Cuando tengo 3, una opción sería tratar de hacer algo parecido. De una de ellas, supongamos de la primera, despejo x en función de y y de z, y esta expresión de x la reemplazo acá y acá. Entonces voy a reducir el sistema ahora a uno de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Lo resuelvo, y una vez que encuentro el y y el z, lo reemplazo acá y encuentro el x. Esa sería una situación bastante ideal, en la que cuando lo resuelvo, lo que encuentro es un único punto en común entre los 3 planos. Es más, una situación clásica de un solo punto en común entre 3 planos sería la clásica entre los planos coordenados. Si yo tomo el plano coordenado XY, lo intersecto con el plano coordenado YZ, y a la vez lo intersecto con el plano coordenado XZ, los 3 en común, ¿a quién tienen en común? Fíjense, el plano rojo
con el plano celeste, en común tienen a todo el eje Y. Todo el eje Y. Pero encima ahora quiero buscar los puntos que en común también tengan con este plano verde. ¿Quiénes serían justamente esos puntos que verifican la condición de estar en los tres planos a la vez? El origen de Solo coordenadas. el de los origen, tres. solo el origen. Muy bien, señora. En ese caso, algo muy trivial, digo, muy especial el ejemplo que uso, ¿no? Serían tres planos que al momento de intersectarlos, yo tengo un único punto. Bueno, en general los ejercicios no van a ser así tan simples, van a aparecer expresiones de planos con los coeficientes muchos, no nulos, entonces le voy a tener que buscar la vuelta. Como es la primera vez que encontramos una situación como esta, una opción valedera es la que les acabo de dar. De una de las ecuaciones despejo una de las variables y de las otras dos que me quedaron reemplazo esa variable. Para reducir el sistema a uno de dos ecuaciones, dos incógnitas, lo resuelvo y después vuelvo acá. Pero digo, eso sería en el mejor de los casos si los tres planos, por ejemplo, tienen un único punto en común. Ahora, pensando en la disposición geométrica de los planos, podrían pasar un montón de situaciones. Entonces esas son las que les quiero mostrar. Después veremos qué es lo que pasa cuando efectivamente abordo la situación de la parte algebraica, de las cuentitas. Situaciones que podrían llegar a pasar. Puedo tener un único punto en común, y a ese sistema se lo llama compatible determinado. La intersección entre los tres planos tengo un solo punto. O podría ser compatible indeterminado cuando en realidad tengo infinitos puntos en común. Situaciones gráficas al menos. Pensemos, por ejemplo, que los tres planos tienen a una recta en común. Entonces todos los puntos que están sobre la recta van a ser puntos que tienen en común. Tengo infinitas soluciones, infinitos puntos que verifican las tres ecuaciones a la vez. Podría pasar muy particularmente que haya dos planos coincidentes y el otro no, pero cuando los intersecto entonces tengo toda una recta. O podría pasar que en realidad pi1, pi2 y pi3 eran solo expresiones disfrazadas del mismo plano, y cuando intersecto a los tres tengo todo un plano, infinitas soluciones. Siempre que tenga solución el sistema que yo voy a plantear, al sistema se lo llama compatible, porque solución tiene. Se lo llama determinado cuando es una única solución, un único punto, y se lo llama compatible indeterminado si tengo infinitas. Pero también puede pasar que esos tres planos no tengan ningún punto en común. Entonces, en el caso de no tener ningún punto en común, el sistema se lo llama directamente incompatible, por supuesto no tengo solución, y gráficamente pueden pasar estas situaciones. Puede pasar que tenga tres planos paralelos entre sí y no tienen ningún punto en común. Podría pasar que entre dos de ellos sean idénticos, pero son paralelos a otro que anda por acá. No tienen ningún punto en común los tres. Este caso, por ejemplo, particular, tengo, en este caso, el plano pi sub 1. Tengo un plano acá. Tengo este otro plano. No, estoy haciendo cualquier dibujito. A ver. Tengo este plano por acá adelante. Este por acá adelante. Y tengo estos dos por acá atrás. Como que están formando un triángulo, ¿no? Tengo así, estos dos y uno por acá. No hay ningún punto en común entre los tres. Tengo este plano de frente. Tengo este plano de acá de costado. Y tengo este otro plano de costado. Como que de a dos hay intersección. Pero cuando quiero hacer una intersección entre los tres no hay nada. Y este que es bastante también fácil de ver. Tengo este plano. Tengo este.
y tengo este otro que los atraviesa. Este con este tiene puntos en común. Este con este tiene puntos en común, pero cuando quiero los tres no. Esas situaciones entonces son situaciones de sistemas que son incompatibles y por lo tanto no tienen solución. Bueno, esto es desde la parte de la geometría. Cuando vayan a hacer los ejercicios ya van a ver qué es lo que pasa cuando quieren buscar intersecciones y no las encuentran. Van a encontrarse con ecuaciones del estilo 0 igual 1, 8 igual 7, cosas que son absurdas, entonces evidentemente lo que están buscando no tiene solución y por lo tanto no tienen intersección todos los planos entre sí. Bueno, con todo lo que estuvimos viendo hoy, ya tendríamos, por supuesto una manera de decir, todos los conceptos para poder abordar toda la práctica de plano por completo. En principio la parte de la teoría estaría. Ahora hay que ponerse, por supuesto, a trabajar en la práctica, pero todavía sé que tienen mucho laburo con vectores, con recta, y por supuesto empezar con planos. La próxima clase, ya empiezo con recta en el espacio. Así que traten de no quedarse tan Profe, le iba a atrás. preguntar, ¿la clase que viene tenemos? Porque viste que es mesa de examen. Tenés razón. Ahora voy a preguntar bien. Bueno, ya corto la grabación porque esto ya no tiene nada que ver con la clase.